¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Info Federal a través de Telemax. Aquí estamos junto a Patricia Porchero para compartir 2 horas de información. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estás? Hola, Fabián, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos, buenos días para toda la gente que está allí del otro lado, en busca de la información y, por supuesto, a nuestro equipo también. Hoy, 11 de septiembre, justamente estamos conmemorando el Día del Maestro, de las maestras, de aquellos que tanto hacen desde un aula y cuántas horas que lleva también ser maestro fuera de las aulas, ¿no? Totalmente. Así que, bueno, un feliz día. Hoy la ciudad amaneció distinta. ¿Cómo uno se da cuenta cuando camina por la ciudad de que no hay clases, no? Claro, es otra historia. Es otra historia. Así que, bueno, un feliz día para todas aquellas maestras o maestros que nos estén mirando. Sabemos que, bueno, el Día de la Maestra Rural tiene un día en especial. Tiene un día en especial. Pero, bueno, saludamos a todos que ejercen esta tan noble y sacrificada profesión mal paga también. Bueno, no me la dejaste a mí. No, la dije yo, mal paga, mal paga. No. Una miseria le pagan verdaderamente y un docente comienza a cobrar relativamente bien en forma aceptable con los años, con Exacto. la antigüedad. No por la función que cobran, sino por la antigüedad. Bueno, los maestros rurales son maestros, en definitiva, ¿no? Trabajan en otro ámbito, ¿no? Totalmente diferente al urbano. Pero feliz día al maestro. Ponen el maestro rural, bueno, por algo específico, porque son lugares generalmente zonas desfavorables, porque tienen que ir a caminos que son intransitables, zona de isla, cordillera, en fin, donde no llega la urbanidad, donde no hay servicios, donde a veces tienen que tener, como antes, ¿no? Una tiza, un pizarrón y arreglate a otra cosa, ¿no? Bueno. Bien, vamos a comenzar con los títulos para hoy. El gobierno y la mesa de enlace comenzaron a definir la nueva conducción del INTA. Luego de varios meses de incertidumbre respecto al futuro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, tuvo lugar la primera reunión entre la mesa de enlace, productores de AACREA y autoridades de la Secretaría de Agricultura para hablar de la agenda de trabajo del organismo. En julio, la actividad de la industria aceitera argentina cayó un 9%. El nivel de actividad de la industria oleaginosa argentina registró un descenso del 9% en julio pasado respecto al mismo mes del 2024, lo que se explica tanto por factores internos como externos. Argentina consolida su liderazgo mundial en exportaciones de maní. El país registró ventas récord que lo mantienen como principal exportador global, con un crecimiento cercano al 30% en el primer semestre del 2025. Córdoba concentra la mayor parte de la producción y procesamiento, mientras se amplía la superficie implantada en otras provincias. Lechería, con Argentina a la cabeza, Sudamérica vuelve a ser protagonista en la producción mundial. En el primer semestre, Argentina, Chile, Brasil y Uruguay fueron los países donde más creció la producción de leche. Desde el OCLA aseguraron que el Cono Sur se sacó el freno de mano de los últimos años y tiene todo para seguir como líder a nivel global. Comenzamos con el desarrollo de la información. El gobierno y la mesa de enlace comenzaron a definir la nueva conducción del INTA. Luego de varios meses de incertidumbre respecto al futuro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, tuvo lugar la primera reunión entre la mesa de enlace, productores de AACREA y autoridades de la Secretaría de Agricultura para hablar de la agenda de trabajo del organismo. Tras los intentos del gobierno de apoyar de lleno el filo de la motosierra con el fin de reducir al INTA su mínima expresión, con el objetivo final de vender las valoradas tierras que el organismo posee a lo largo y ancho del país. El Congreso de la Nación dijo que no al intento de las autoridades del Ministerio de Economía, que habían intentado vaciar el organismo en varios sentidos, pero siendo el más sobresaliente el de la pérdida de autonomía. El Consejo Directivo del INTA, que ahora vuelve a funcionar luego de la decisión del Poder Legislativo, estará compuesto nuevamente por 5 lugares para los productores agropecuarios, nucleados en Sociedad Rural Argentina, Coninagro, Confederaciones Rurales, Federación Agraria y CREA. 2 para las universidades, que son afines, ¿no? Agronomía y Veterinaria, y las restantes 3 para los representantes del Poder Ejecutivo Nacional. En horas de la tarde de este miércoles tuvo lugar la primera de las reuniones de este nuevo INTA
pero con la conformación histórica, y si bien no se avanzó aún en la agenda de trabajo, sirvió como punto de partida para reactivar al organismo, tal como lo conocíamos previo al intento de ajuste, pero con varios investigadores de renombre y experiencia que abandonaron el barco ante la incertidumbre. Habrá una nueva reunión para delinear la agenda de investigación que tendrá lugar en las próximas semanas, sin fecha confirmada aún. Según contó Carlos Castagnani, presidente de CRAI, participante de la reunión, lo más relevante es que el INTA vuelve a foja cero. Lo que se resolvió fue que el Consejo Directivo comience a trabajar de inmediato, delineando el nuevo rumbo de la institución. Vuelve como si no hubiera pasado nada, digamos. Los 5 puestos para los productores, el gobierno, las universidades, todo igual, remarcó Castagnani. La reunión, explicó, no avanzó en temas puntuales, sino que se trató de un punto de partida. Se tiraron algunas ideas, pero se dijo que la semana que viene o la otra ya vamos a tener una reunión de trabajo. Hoy más que nada era decir, bueno, a ver, nosotros pedimos esta reunión para que el gobierno nos diga cómo había quedado el INTA. Lo que hubo fue voluntad de trabajar juntos con los delegados, marcar 6 o 7 puntos columna vertebral y empezar a trabajar en eso. Respecto de la agenda, no se habló en detalle de las tierras del INTA, ni puestos específicos o cargos. Dentro de esos puntos va a estar lo de tierras, pero no se habló qué hacer o qué no. Lo que quedó claro es que se arranca de cero, pero con el compromiso de hacerlo ya para ir dando solución al INTA, aseguró el ruralista santafesino. Vamos a conformar el Consejo Directivo, que va a ser el que ponga los objetivos del INTA. Después, fortificar el diálogo entre los delegados regionales, las entidades y las autoridades. Quizás hubo poco diálogo y eso lo podemos mejorar, y después van a ir apareciendo muchísimos temas, sostuvo Castagnani. Sobre la representación de los delegados, señaló que aún está en revisión. Tenemos que ver los mandatos, si hay alguno vencido, hay que presentar una terna. Si no están vencidos, está la posibilidad de que sigan. Eso lo va a ir definiendo cada entidad. Bien, continuamos. En julio la actividad de la industria aceitera argentina cayó un 9%. El nivel de actividad de la industria oleaginosa argentina registró un descenso del 9% en julio pasado, respecto del mismo mes del 2024, lo que se explica tanto por factores del orden interno como también externos. El dato reflejado en el Índice de Producción Industrial Manufacturero, IPI Manufacturero, medido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, muestra un bajo importante en julio respecto de 2 campañas prácticamente equivalentes, ya que la cosecha argentina de soja 24-25 fue de 50,3 millones de toneladas versus 50,2 millones de la del ciclo 23-24. Por un lado, en julio se registró una auténtica sequía comercial, luego del aumento de las retenciones agrícolas. Sin el aporte de la soja importada, el nivel de actividad en las industrias aceiteras argentinas habría caído a niveles críticos. Debido a esa debacle, el gobierno de Javier Milei se vio forzado a reintroducir en el presente mes de agosto la rebaja de retenciones vigentes hasta fines de junio, lo que impulsó mayores ventas de poroto por parte de los productores, aunque en niveles más moderados que los registrados hasta junio pasado. Adicionalmente, a partir de julio, el factor geopolítico comenzó a jugar a favor de la exportación de soja sin procesar, que ganó protagonismo como producto de la agresiva demanda china de poroto en el Mercosur, para así evitar compras originales en Estados Unidos. Parte del mal desempeño sojero fue compensado por un crecimiento de la molienda de girasol, la cual, debido a su volumen más limitado, no tuvo capacidad de revertir la tendencia. Por su parte, en julio pasado, la actividad de la industria molinera argentina, procesadora de trigo, cayó un 2,2% respecto al mismo mes del 2024. Aunque fue 1,4% mayor que la registrada en julio del 2023. Vale recordar que los registros medidos por el INDEX corresponden a la actividad registrada en blanco, lo que implica que puede haber una porción de la molienda que no está comprendida en las estadísticas. El IPI manufacturero incluye un exhaustivo relevamiento de todas las actividades económicas que conforman el sector industria manufacturera, y la cobertura geográfica es para el total del país. Es un indicador de coyuntura que mide la evolución del sector
con periodicidad mensual, tomando como variables para su cálculo la producción y ventas de unidades físicas, la utilización de insumos, el consumo aparente, la cantidad de horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo y las ventas a precios constantes. En total, las técnicas del INDEC revelan más de 5.000 empresas industriales. Nuestro país que consolida su liderazgo mundial en exportaciones de maní. El país registró ventas récord en lo que se mantiene como principal exportador global, con un crecimiento cercano al 30% en el primer semestre de 2025. Córdoba concentra la mayor parte de la producción y procesamiento mientras se amplía la superficie implantada en otras provincias. Argentina reafirma su posición como potencia mundial en el mercado del maní. Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el país concentró el 23% total de las exportaciones globales y se ubicó quinto en el ranking de exportadores de aceite y otras preparaciones a base de este cultivo. En 2024, las ventas externas alcanzaron los 1.190 millones de dólares, el valor más alto de los últimos 22 años y un 12% superior al de 2023. La tendencia se profundizó en 2025. En el primer semestre se exportaron 322.000 toneladas de maní y derivados por 487 millones de dólares, lo que implica un aumento interanual del 29% en volumen y del 14% en valor, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina, INDEC. A nivel mundial, China, India y Nigeria lideran la producción de maní con cáscara, mientras que la Argentina ocupa el octavo lugar con 1,48 millones de toneladas anuales en 434.000 hectáreas sembradas. En el país, la cadena productiva involucra a unos 900 productores y genera alrededor de 12.000 empleos directos e indirectos. Prácticamente la totalidad de la producción se destina a la exportación, siendo Córdoba la provincia más importante precisamente en esta producción. Los principales compradores de maní sin cáscara son Países Bajos, Reino Unido y Polonia. En el caso del aceite crudo, los principales destinos son China y Estados Unidos, mientras que las preparaciones de maní se exportan a mercados tan diversos como Reino Unido, Israel, Australia, Chile, Nigeria y Nueva Zelanda. El cultivo se concentra principalmente, me adelanté, ¿no?, en el suroeste de Córdoba, donde se siembra entre el 72 y el 75% total nacional y se realiza el 90% de la industrialización del grano. Sin embargo, la producción fue ganando terreno en Buenos Aires, un 14%, La Pampa y San Luis con un 4 y 3% respectivamente, entre otras provincias. En la campaña 24-25 hasta julio se implantaron 530.000 hectáreas, lo que representa un crecimiento del 23,3% respecto al mismo mes del año anterior. El volumen de producción alcanzó 1,8 millones de toneladas, un 20% más que en el ciclo previo, con un rendimiento promedio de 34 quintales por hectárea a nivel nacional. Actualmente, el 87% de la superficie implantada ya fue cosechada, consolidando un año excepcional para el sector, con precios internacionales firmes y una demanda sostenida. El maní argentino no solo mantiene su posición dominante, sino que amplía su presencia en los principales mercados globales, impulsando la economía regional y el comercio exterior del país. Muy bien, y del maní pasamos a hablar sobre lechería. Con Argentina a la cabeza, Sudamérica vuelve a ser protagonista en la producción mundial. En el primer semestre, Argentina, Chile, Brasil y Uruguay fueron los países donde más creció la producción de leche. Desde el OCLA aseguran que el Cono Sur se sacó el freno de mano de los últimos años y tiene todo para seguir como líder a nivel global. Para el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, OCLA, el panorama está claro. La Argentina es el principal impulsor del crecimiento global de la producción de leche junto al resto de los países de la región. En el primer semestre de este año se recopiló que en promedio en los países y bloques considerados la producción creció un 1,05%, con algunas regiones, y otras partes del mundo sufrieron mermas, como la Unión Europea, China y Australia. Lo sorprendente es que los 4 países con mayor crecimiento porcentual fueron Argentina, 11,7%, Chile, 8%, Brasil, 6,2% y Uruguay, 5,7% celebraron. En agosto, el OCLA hizo referencia a que la oferta en el comercio mundial estuvo medianamente restringida ante un leve crecimiento de la demanda, sobre todo por la recuperación de las compras de China, en lo que va del 2025 y un comercio más fluido en todo el sudeste asiático. Esta combinación
hace que se lograron excelentes precios de las principales commodities lácteas en el mercado mundial, comentaron. Por eso, además, recordaron que el comercio mundial, descontando el comercio intra-Unión Europea, es de solo el 11 a 12% de la producción mundial, con lo cual cualquier variación en la producción hace variar en forma significativa los precios y de allí la caracterización de alta volatilidad que se le da a este mercado. Las estimaciones de los principales organismos con mayor expertise en el mercado lácteo prevén una suba para el año entre el 0,8 y el 0,4% de la producción mundial de leche, informaron por aquellos días. Ahora, en relación a la Argentina, apuntaron que si bien es importante destacar que nuestro país viene de una base muy débil debido a la fuerte caída del 12,5% respecto al primer semestre del 2023 y que Uruguay también venía experimentando una caída, aunque menor, 4% respecto al primer semestre del 2023, el liderazgo en el crecimiento global de los países del Cono Sur sigue siendo relevante, representando una reversión de una tendencia de más de una década. También señalaron el entorno institucional, especialmente en Argentina, el ambiente político-económico parece más tranquilo, lo que favoreció la reanudación de inversiones que se habían postergado en 2024. A su vez, el tipo de cambio tuvo en el primer semestre una ventana positiva para los productores de leche prácticamente a nivel mundial. Las condiciones propicias para el crecimiento también influyeron. Indicaron que menos regulaciones ambientales en comparación con Europa y Nueva Zelanda, sin restricciones crónicas de agua en comparación con Australia y parte de los Estados Unidos, abundante disponibilidad de insumos, maíz, soja, etcétera, apuntalaron el crecimiento.